¿Has oído hablar de un emperador que se enfrentó a Mussolini, desafió hasta las potencias europeas y aún así se convirtió en una figura sagrada para millones de personas en todo el mundo? Ese es Haile Selassie, el león conquistador de la tribu de Judá. En este video conocerás la impresionante trayectoria de uno de los líderes más icónicos del siglo XX, desde su infancia en Etiopía hasta su transformación en un símbolo de resistencia, sabiduría y fe. Este video no es solo sobre política o historia, sino sobre el coraje frente a lo imposible, el liderazgo en tiempos oscuros y cómo un solo hombre inspiró movimientos globales, como el rastafarismo, dejando un legado que sigue resonando hasta el día de hoy. Al verlo, entenderás cómo decisiones tomadas hace casi 100 años aún impactan el mundo actual, e incluso pueden influir en tu propia forma de ver la vida, el poder y la espiritualidad. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante las injusticias? ¿Has tenido la sensación de que tu voz no tiene fuerza? ¿Y si te dijera que la historia de Haile Selassie puede demostrarte lo contrario? Quédate hasta el final y descubre cómo un líder africano desafió imperios y cómo su camino puede inspirarte a enfrentar los desafíos de tu propia vida con más valentía, claridad y propósito. El 23 de julio de 1892 nació en la provincia de Harar, en Etiopía, Lig Tafari Makonnen. Su nacimiento ocurrió en un periodo de grandes transformaciones en el país, bajo el gobierno del emperador Menelik II, quien consolidaba el poder de la monarquía frente a amenazas tanto externas como internas. Tafari creció en un entorno aristocrático, rodeado de militares, religiosos y diplomáticos que influenciaban el rumbo del imperio. Desde pequeño, aprendió a respetar la jerarquía, pero también hasta a entender la fragilidad del poder, que dependía tanto de la tradición como de la habilidad para negociar. Según la tradición etíope, la ascendencia de Tafari Makonnen se remontaba al rey Salomón de Israel y a la reina de Saba. Ese linaje era uno de los pilares que sostenían la autoridad de la monarquía etíope, dándole un carácter divino y diferenciándola de otras casas reales africanas. Para los etíopes, los emperadores no eran solo gobernantes terrenales, sino figuras sagradas, responsables de mantener la alianza entre Dios y el pueblo. Desde muy joven, Tafari fue educado bajo esa concepción, asimilando la idea de que su destino era gobernar. Su padre, Ras Makonnen, fue uno de los principales consejeros de Menelik II y desempeñó un papel clave en la política exterior de Etiopía. Militar con experiencia y diplomático hábil, representó al país en misiones internacionales y mantuvo contacto con líderes europeos, buscando fortalecer la posición del imperio frente a las potencias coloniales. A diferencia de muchos nobles etíopes que solo recibían una educación tradicional, Tafari fue instruido por misioneros franceses, aprendió a leer y escribir en amárico y francés y tuvo acceso a libros de historia, geografía y filosofía. Harar, la región donde creció, era uno de los centros culturales y comerciales más importantes de Etiopía. Ubicada al este del país, la ciudad tenía una fuerte influencia islámica y una economía vibrante basada en el comercio de café y otros productos. Durante su juventud observó de cerca las relaciones entre cristianos y musulmanes, las dinámicas entre comerciantes y gobernantes locales, y los desafíos de administrar un territorio tan diverso. La muerte de Ras Makonnen en 1906 marcó un momento decisivo en la vida de Tafari. A los 14 años, perdió no solo a su padre, sino también a su principal mentor y protector en la corte imperial. A pesar de la pérdida, continuó recibiendo el apoyo de aliados de su familia, lo que le permitió mantenerse dentro de la élite política del imperio. Siendo aún joven, fue nombrado gobernador de una pequeña provincia, dando inicio a la construcción de su reputación como administrador. En 1911, Tafari Makonnen se casó con Menen Asfaw. Fue nombrado príncipe regente y heredero aparente, asumiendo las funciones ejecutivas del gobierno. Durante su regencia, Tafari impulsó un ambicioso programa de reformas administrativas, jurídicas y educativas. Buscó integrar nuevas tecnologías, abrir canales diplomáticos con Occidente y profesionalizar la burocracia estatal.
Fundó escuelas modernas en Addis Abeba, promovió el envío de estudiantes etíopes a universidades extranjeras y fomentó la creación de periódicos y publicaciones nacionales. En una sociedad marcada por estructuras feudales y una fuerte influencia religiosa, estas iniciativas fueron vistas por muchos como radicales, pero por otros como absolutamente necesarias. Paralelamente a la modernización interna, Tafari también fortaleció la presencia de Etiopía en el escenario internacional. En 1923, lideró la entrada del país en la Sociedad de Naciones, convirtiendo a Etiopía en el primer estado africano en formar parte de la organización. La relación entre Etiopía e Italia siempre estuvo marcada por tensiones desde la derrota italiana en la batalla de Adwa, en 1896, cuando los etíopes repelieron el intento colonialista del Reino de Italia. Esa humillante derrota jamás fue olvidada por los italianos y, cuando Benito Mussolini asumió el poder en 1922, la venganza se convirtió en una prioridad estratégica. Para Mussolini, conquistar Etiopía no solo significaba expandir el imperio colonial italiano en África, sino también restaurar el orgullo nacional y consolidar su régimen fascista. En el escenario internacional, Haile Selassie, aún conocido entonces como Tafari Makonnen, consolidó la presencia de Etiopía como un actor relevante. En 1923 logró garantizar el ingreso del país en la Sociedad de Naciones, convirtiendo a Etiopía en el primer y único estado africano miembro de la organización. Fue un logro notable, ya que reconocía la soberanía etíope en un momento en que casi toda África se encontraba bajo dominio colonial europeo. Realizó visitas diplomáticas a potencias como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, presentándose como un líder reformista y defensor de la independencia africana. Su presencia en la escena global ayudó a proyectar a Etiopía como símbolo de resistencia y autodeterminación frente al avance del imperialismo europeo. En 1928, Tafari Makonnen recibió el título de Negus, que significa rey, consolidando aún más su autoridad dentro del imperio. La concesión del título ocurrió en medio de crecientes tensiones con sectores conservadores de la nobleza, que todavía apoyaban a la emperatriz Sauditu. Sin embargo, Tafari ya controlaba la administración del país y contaba con un amplio reconocimiento internacional, convirtiéndose en el verdadero jefe de Estado. La designación como rey fue un paso estratégico que preparó el terreno para su coronación definitiva como emperador. En los 2 años siguientes, continuó ampliando su influencia, mientras el poder de la emperatriz se debilitaba gradualmente. El momento decisivo llegó el 2 de noviembre de 1930, cuando Tafari Makonnen fue coronado emperador de Etiopía, adoptando oficialmente el nombre de Haile Selassie Christos, que significa Poder de la Trinidad. La ceremonia fue una de las más grandiosas en la historia del imperio, reuniendo a dignatarios extranjeros, líderes religiosos y miembros de la aristocracia etíope. El evento fue ampliamente cubierto por la prensa internacional, reforzando la imagen de Haile Selassie como un monarca moderno y símbolo de la soberanía africana. Para fortalecer su legitimidad, adoptó títulos imponentes como Rey de Reyes, Señor de Señores y León Conquistador de la tribu de Judá, en clara referencia a la línea salomónica. Ese mismo año, apareció en la portada de la revista Time, siendo descrito como un líder visionario para el futuro de África. La ascensión de Haile Selassie al trono marcó un punto de inflexión en la historia de Etiopía, dando inicio a un periodo de modernización y reconocimiento internacional. No obstante, su visión de un Estado centralizado y reformista enfrentaba obstáculos en la tradición aristocrática y en la estructura agraria del país. Él creía que era posible equilibrar tradición y progreso, manteniendo la autoridad imperial mientras impulsaba cambios graduales. Con la coronación, Haile Selassie implementó una nueva constitución en 1931, marcando un intento de centralizar aún más el poder imperial. El documento introdujo un parlamento bicameral, pero con poderes extremadamente limitados, asegurando que todas las decisiones estratégicas permanecieran bajo el control directo del emperador. Además, Haile Selassie reforzó la estructura burocrática del imperio, buscando hacer la administración más eficiente.
Desde el inicio de su reinado, Haile Selassie estaba decidido a modernizar Etiopía e integrarla en el escenario internacional. Creía que el país necesitaba fortalecer sus instituciones para mantenerse independiente frente a las amenazas coloniales que aún pesaban sobre África. Sus reformas buscaban transformar un imperio agrario y feudal en un estado más estructurado y alineado con las potencias occidentales. Para ello, invirtió en la creación de escuelas laicas, en la profesionalización del ejército y en la reformulación del sistema judicial, haciéndolo menos dependiente de la tradición religiosa. Aunque enfrentaba resistencia por parte de la aristocracia y del clero, su visión era clara: Etiopía debía modernizarse sin perder su identidad histórica. La infraestructura del país avanzó significativamente durante su gobierno. Haile Selassie impulsó la construcción de carreteras, ferrocarriles y redes eléctricas, conectando regiones aisladas y facilitando el comercio interno. Además, promovió la apertura de hospitales y universidades, ampliando el acceso a la educación y a los servicios de salud. El desarrollo de Addis Abeba como una capital moderna fue una de sus prioridades, convirtiéndola en un centro administrativo y político destacado. El sistema feudal seguía predominando. A nivel internacional, el nuevo emperador mantuvo su estrategia de acercamiento con las potencias occidentales, con el objetivo de asegurar apoyo ante eventuales amenazas externas. Profundizó las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, intentando posicionar a Etiopía como un miembro legítimo de la comunidad internacional. Sus viajes al extranjero y su dominio del francés y del inglés lo destacaban entre los líderes africanos de la época, dándole un prestigio global. Sin embargo, mientras fortalecía la imagen del imperio en el exterior, internamente enfrentaba desafíos importantes, incluyendo la resistencia de líderes regionales y las dificultades para implementar reformas estructurales. A pesar de sus esfuerzos por modernizar Etiopía y reforzar su posición global, Haile Selassie era consciente de que su país seguía siendo vulnerable. La economía dependía en gran medida de la agricultura, y la estructura política seguía estando fuertemente centralizada, con escasa participación popular. Sus aliados occidentales reconocían su liderazgo, pero no estaban dispuestos a intervenir directamente si la soberanía etíope llegaba a ser desafiada. En octubre de 1935, Italia lanzó una ofensiva masiva contra Etiopía, utilizando armamento avanzado, incluyendo tanques y aviones de combate, mientras los etíopes aún luchaban con equipos anticuados. El ejército italiano también utilizó armas químicas, como gas mostaza, en clara violación de las convenciones internacionales. La guerra fue brutal y desproporcionada, pero los etíopes ofrecieron una fuerte resistencia, con guerrilleros combatiendo en terrenos montañosos y utilizando tácticas de emboscada. Sin embargo, la falta de armamento moderno y el aislamiento internacional limitaron sus posibilidades de éxito. En mayo de 1936, tras meses de intensos combates, las fuerzas italianas tomaron Addis Abeba y Haile Selassie se vio obligado a exiliarse. Antes de abandonar el país, Haile Selassie hizo un dramático llamado a la Sociedad de Naciones, denunciando la invasión italiana y exigiendo una respuesta internacional. En junio de 1936, pronunció un discurso histórico en Ginebra, donde describió los horrores de la guerra y advirtió que la inacción de la comunidad internacional sentaría precedentes peligrosos para el futuro. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por algunos, pero también con burlas por parte de delegaciones alineadas con el fascismo. A pesar de la conmoción que generó su intervención, las grandes potencias europeas, temiendo un enfrentamiento directo con Mussolini, optaron por la inacción. La Sociedad de Naciones impuso sanciones económicas simbólicas a Italia, pero no se tomó ninguna medida efectiva para impedir la ocupación de Etiopía. Tras la ocupación de Addis Abeba en mayo de 1936, Italia declaró oficialmente la anexión de Etiopía, integrándola al recién creado Imperio Italiano de África Oriental. Mussolini nombró al mariscal Pietro Badoglio como gobernador general, imponiendo una administración colonial brutal que utilizaba el terror sistemático para reprimir cualquier forma de oposición. Miles de etíopes fueron ejecutados, aldeas enteras incendiadas y la resistencia fue aplastada mediante tácticas de guerra total. El uso indiscriminado de armas químicas y los bombardeos contra civiles dejaban en claro la determinación italiana de consolidar su dominio. Sin embargo, la ocupación nunca fue pacífica, ya que grupos de guerrilleros etíopes, conocidos como patriotas, continuaron combatiendo hacia los invasores en distintas regiones del país.
Mientras tanto, Haile Selassie buscaba apoyo internacional para revertir la situación. Exiliado en el Reino Unido, se estableció en la ciudad de Bath, donde comenzó a organizar una campaña diplomática contra la ocupación italiana. Su presencia en Europa mantenía viva la causa etíope, reforzando ante la opinión pública mundial la ilegitimidad de la anexión. Aún así, su exilio no estuvo libre de dificultades. Muchas potencias europeas, como el Reino Unido y Francia, preferían priorizar una política de apaciguamiento y evitaban enfrentar a Mussolini directamente. El emperador necesitaba equilibrar su indignación con una estrategia pragmática, tratando de ganar aliados sin parecer desesperado o sin poder. Incluso lejos de su tierra natal, Haile Selassie continuó ejerciendo influencia sobre su pueblo. Sus emisarios mantenían contacto con líderes de la resistencia dentro de Etiopía, coordinando ataques esporádicos contra las fuerzas italianas. Además, su figura seguía siendo reverenciada por gran parte de la población, que veía su ausencia como algo temporal. La emisora BBC, una de las pocas fuentes internacionales de información para los etíopes, transmitía con frecuencia mensajes del emperador en el exilio, alentando la lucha contra los ocupantes. A los ojos de muchos, seguía siendo el legítimo gobernante del imperio, y su eventual regreso era solo cuestión de tiempo. El panorama internacional comenzó a cambiar a finales de la década de 1930 con la creciente agresividad de las potencias del eje. La Italia de Mussolini se acercó a la Alemania nazi, reforzando su alianza en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Con el estallido del conflicto en 1939, el Reino Unido empezó a reconsiderar su postura frente a Etiopía, viendo la posibilidad de utilizar la resistencia etíope como herramienta contra los italianos. En 1940, cuando Italia entró oficialmente en la guerra al lado de Alemania, los británicos comenzaron a apoyar activamente la lucha para expulsar a los fascistas del África Oriental. El 5 de mayo de 1941, Haile Selassie regresó triunfalmente a Addis Abeba, marcando el fin de la ocupación italiana, y la resatisfacción militar culminó en la formación de un grupo revolucionario llamado DERG, compuesto por oficiales de rangos bajos y medios que comenzaron a conspirar contra el régimen. A diferencia de intentos anteriores de golpe que provenían de la aristocracia o de la alta cúpula militar, el DERG representaba una nueva fuerza política, inspirada en ideales socialistas y en el deseo de poner fin al sistema imperial. Tras su derrocamiento en septiembre de 1974, Haile Selassie fue mantenido en confinamiento en el antiguo Palacio Imperial de Menelik Zuof, que había sido transformado en prisión domiciliaria. Al principio, el DERG prometió tratarlo con dignidad, pero con el paso de los meses, su situación se volvió cada vez más precaria. Sus bienes fueron confiscados, sus aliados fueron encarcelados o ejecutados, y su imagen fue sistemáticamente borrada de la vida pública. El 27 de agosto de 1975, el mundo recibió la noticia de la muerte de Haile Selassie, supuestamente debido a complicaciones médicas causadas por problemas respiratorios. Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento estuvieron rodeadas de misterio y contradicciones. El régimen militar no permitió una autopsia pública ni anunció oficialmente el lugar de su entierro, lo que alimentó los rumores de que el emperador había sido asesinado. En 1922, tras la caída del DERG, una investigación reveló restos mortales ocultos bajo el suelo de una de las habitaciones del palacio, lo que confirmó las sospechas de ejecución. Hasta hoy, su muerte sigue siendo un capítulo oscuro en la historia etíope, marcado por el silencio, la negación y teorías sin resolver. La desaparición física de Haile Selassie no significó el fin de su influencia. Incluso después de su caída, su figura continuó siendo venerada por miembros de la Iglesia Ortodoxa etíope y sobre todo por el movimiento Rastafari, que lo considera una encarnación divina. Mientras el régimen del DERG sumía al país en la represión, las ejecuciones y la hambruna, muchos comenzaron a mirar hacia el pasado imperial con una nostalgia silenciosa. En comunidades de la diáspora africana, especialmente en Jamaica, el emperador se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual y dignidad negra.
En el año 2000, 25 años después de su muerte, los restos del emperador fueron enterrados formalmente en la Catedral de la Santísima Trinidad, en Addis Abeba, junto a la emperatriz Menen. La ceremonia contó con la presencia de líderes religiosos, miembros de la antigua aristocracia y seguidores rastafaris de distintas partes del mundo. El entierro representó un intento simbólico de reconciliación nacional, reconociendo la importancia histórica de Haile Selassie.